Asiento, por favor, que Dios le bendiga, gusto verle. Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias al Señor porque podemos verle, amén. Faltan varios hermanos que me imagino yo que estarán ahí en sus hogares o bien en sus quehaceres, amén. Bendecimos a nuestra hermana María que nos puede acompañar ya. Ahí ella también hizo un esfuerzo, está operada de las caderitas. Damos gracias al Señor por su vida, amén. Ahí a Laurita, a Rolando, su mamita, que Dios les bendiga, amén. Damos allí también a Julio y su esposa. Qué bueno que poder verles nuevamente, siempre me alegro el poder verles. Sí, allí también a Mayor y Víctor, su esposo, cierto, que Dios les bendiga, mi hermana Juanita ahí de Perquenco, la Dani con Camilo, qué bueno que están bien. Salió el río Ragua, allá dicen en Angol, estaba la embarrada hoy de la mañana, sí. Les hablaba temprano para saber cómo estaban. Pero me da alegría verles, sí, a Leo, a Brenda, su pequeñita allí, que Dios les bendiga. Mire, ¿se ha preguntado alguna vez usted si lo que lo está frenando a lo mejor no es un problema, sino lo que nos frena realmente son las distracciones? Yo creo que nunca nos preguntamos eso. Generalmente siempre le echamos la culpa a los problemas, por causa de esto, por esto y esto otro. Y a veces lo que nos frena no son los problemas, son las distracciones. Porque para eso vienen los problemas. Usted dirá, pero ¿cómo para eso? Claro, vienen para distraernos, porque de alguna u otra forma la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿o no? Pero ¿por qué nos detenemos? Porque nos distraemos. Porque un problema eso es lo que hace. Sí, nos distrae. Y se lo pregunto porque hay una táctica militar que los grandes estrategas han usado a lo largo de toda la historia para poder vencer a sus enemigos. Escuche esto, sin necesidad de atacarlos de frente. ¿Y sabe cuál es esa táctica? Esa táctica es la distracción. Es la distracción, porque si el enemigo logra que nuestra mirada se vaya a la derecha, él entrará y nos atacará y nos derrotará por la izquierda. ¿Sabe por qué? Porque así de simple y así de efectiva es la estrategia de la distracción. Por eso cuando viene un problema, usted va bien, viene un problema y se detiene. ¿Sabe por qué? Porque un problema lo desvía su enfoque, desvía su atención. Y nosotros nos detenemos porque vemos el problema cuando antes del problema íbamos avanzando muy bien. Entonces, ¿cuándo nos detenemos? Cuando cambiamos el enfoque, miramos el problema. Y es ahí donde muchas veces no avanzamos, ojo, en diferentes áreas de nuestra vida, no solo en lo espiritual, sino que en diferentes áreas. Por ejemplo, en su trabajo, si se le presenta un problema y usted se enfoca en el problema, no avanza. Hay un momento en donde usted tiene que soltar, sacar la vista del problema y colocarla, volverla a enfocar en donde la tenía antes, porque así iba avanzando. ¿Y qué hago con el problema, pastor? Escúcheme, ya en algún momento vendrá la idea, vendrá la salida, vendrá la claridad a nuestra mente para poder resolver ese problema, pero escúcheme, no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, no dejamos de avanzar, porque es ahí donde la persona deja de avanzar, se detiene, porque así de simple y efectiva es la estrategia de la distracción. Y de eso quiero hablarle un poquitito hoy día. Y sabe usted que en los tiempos de hoy muy pocos se detienen a pensar que esa misma estrategia, hablando espiritualmente ahora, es la que está usando el enemigo de nuestras almas contra nuestra vida espiritual. Esa es la estrategia que está usando. No, de alguna forma nos levanta situaciones, nos levanta problemas para desenfocarnos. Para que usted y yo dejemos de avanzar, para que nos desenfoquemos, dejemos de mirar, ¿sí? Dejemos de mirar la meta o aquello por lo cual usted estaba avanzando y nos empecemos a centrar solo en las dificultades. Porque el enemigo de nuestras almas, usted sabe que hay un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás, el diablo, ¿no? Él no tiene poder sobre nosotros, pero sí nos distrae, sí nos puede desenfocar. Y en los tiempos de hoy, muy pocos se detienen, le decía yo, a pensar que esa misma estrategia es la que está usando el enemigo de nuestras almas contra nuestra vida espiritual. Porque el enemigo de nuestra alma no necesita destruirnos con un golpe fulminante, escúcheme, sino que a él solo le basta distraernos. Al enemigo de nuestra alma solo le basta que nuestra atención se desvíe lo suficiente para que perdamos el rumbo.
Solo le basta que nuestra atención se desvíe lo suficiente para que nuestra llama se apague y nos olvidemos de quiénes somos y para qué Dios nos llamó. Solo basta distraernos para que usted se olvide para qué Dios lo llamó. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Por eso cuando viene un problema usted dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? Siento que es tan grande, me siento tan pequeño, no sé cómo enfrentar esto. Solo le falta distraernos para que usted pierda su identidad y se olvide para qué Dios lo llamó y lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Satanás a lo mejor puede estar vencido y usted y yo lo sabemos, ¿cierto? Pero él sí es persistente. La Biblia dice que anda como león rugiente, tratando, buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces puede estar vencido, pero es persistente, no se rinde. ¿Y cómo afecta, cómo nos detiene? Distrayéndonos. La Biblia muestra varios casos de hombres de Dios donde el Espíritu estaba sobre él y una distracción lo sacó del propósito. Y su arma favorita, escuche, no es el terror ni la violencia directa, aunque la usa, ojo, aunque la usa. Pero su arma favorita es el murmullo constante en nuestra mente, en nuestro oído. Su arma favorita es el susurro y el murmullo constante que nos dice que no somos suficientes, que no vamos a poder, cómo lo vamos a hacer, no vamos a poder salir de ahí, todo se echó a perder, no nos vamos a levantar, no nos vamos a mejorar. Ese es el arma favorita del enemigo. Es intervenir en nuestra mente, intervenir en nuestros pensamientos para desenfocarnos y sacarnos, escúcheme, del camino que llevábamos. El arma favorita es ese susurro y ese murmullo constante a nuestro oído que nos dice que no somos dignos, que no somos capaces, o que la gracia de Dios es para otro y no para alguien como nosotros. Nos vemos tan mal, no, si nosotros no nos merecemos tanto, Señor. Es el arma del enemigo, es hacerte ver no como Dios te ve, sino que como de alguna manera nos vemos nosotros. Porque la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, ¿no? ¿Sí o no? Pero el enemigo nos hace pensar algo diferente, influyendo en el cómo pensamos. Porque como pensamos nosotros nos comportamos y así vivimos, ¿no? Lo dice Proverbios, ¿cierto? Como piensa el hombre en su corazón, así tal es él. Así vive, así se comporta, así lleva su vida. Esas son las armas más poderosas del enemigo de nuestras almas. ¿Y sabe cuándo las usa? Las usa cuando usted y yo ignoramos o desconocemos que somos más que vencedores en Cristo. Cuando usted se olvida de eso, listo. Automáticamente el enemigo dice, aquí puedo entrar. Entró el león. Pilló el lugar, cómo entrar a nuestra vida. Pilló la forma en cómo influenciar en nuestra mente y en nuestros pensamientos también. Y es por eso que al comienzo les preguntaba, ¿qué tal si lo que nos está deteniendo realmente no es un problema? A lo mejor son distracciones. A lo mejor hay algo que lo distrae a usted, que lo preocupa a usted, que lo tiene concentrado, que lo tiene, escúcheme, desenfocado. Y no es el problema, sino que es una distracción en lo que usted piensa acerca de aquello. ¿Se ha dado cuenta que hay ejemplos de repente de deportistas? Yo he visto esos varios, y se ha dado varias veces en atletismo, ciclismo, donde están llegando a la meta y se detienen a levantar las manos, bajan la velocidad y de repente pasó uno que llegó primero a la meta, le ganó por un segundo, por una milésima de segundo. ¿Sabe por qué? Porque se distrajo. Veía uno de una bicicleta, levantó las manos, dejó de pedalear y de repente pasó uno primero. Y le llevaba una ventaja considerable, pero ¿sabe lo que no lo llevó a cruzar la meta? Primero, una distracción. Y lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida. Por eso al comienzo le preguntaba, ¿qué tal si lo que lo está deteniendo a usted no es un problema? No es el que no puede. A lo mejor es algo que lo está distrayendo, que lo está llevando a pensar como no debe hacerlo, como no tiene que pensar, como no tiene que darle lugar en su mente. ¿Se ha detenido en algún momento a meditar en eso? Yo no sé por qué siempre me muerdo. Siempre me mordí a cabra. Porque ya le dije que el arma favorita del enemigo no es el terror ni la violencia directa, aunque sí la usa.
sino que su arma favorita es el susurro, su arma favorita es el murmullo constante en nuestro oído, en nuestra mente. Esas son las armas poderosas del enemigo y la usa cuando usted y yo, le dije, ignoramos o bien desconocemos que somos más que vencedores en Cristo. Porque cuando usted y yo creemos y declaramos que somos más que vencedores en Cristo, escuche esto, eso no es una frase cualquiera. No es algo que yo algo bonito no es algo que yo hallo bonito que se me ocurre, sino que es algo que Dios estableció para nosotros. Cuando usted dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, hermano, no es algo que suene bonito. Es algo poderoso que Dios estableció para que usted no se desenfoque de su carrera. Es para que usted no se desenfoque del rumbo que Dios trazó para su vida y la mía. No es una frase cualquiera, sino que es una declaración que le está diciendo al enemigo de nuestra alma que conocemos la verdad de Dios para nosotros. Escuche bien, porque nos distraemos con situaciones, con problemas, con circunstancias, porque ignoramos o olvidamos la verdad de Dios para nosotros. Porque si usted se acordara en medio de una situación, de una distracción que usted puede vencer, usted vence, usted avanza, usted cambia el enfoque y empieza a caminar conforme a lo que Dios ha dicho para su vida. Por eso muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero desconocemos el peso que tiene esa palabra que Dios estableció para usted, esa promesa que Dios estableció para su vida. Porque la Biblia y la palabra de Dios no es tímida, ni se retiene con respecto a esto. Por eso el libro de Romanos 8 dice que si Dios está a nuestro favor, nadie nos podrá hacer frente, ¿no? Vamos a Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a eso? ¿Qué pensamos? ¿Cómo respondemos a eso que Dios dice para nosotros? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso que en el libro de Juan, no vamos a poner la cita allí, pero en el capítulo 8, verso 48, Jesús llama a Satanás el padre de mentira. ¿Sabe por qué lo llama el padre de mentira? Porque es el padre de mentira. Porque es mentiroso, pues. Porque cuando nos desenfoca, usa el murmullo, escúcheme. Ese murmullo usa, ¿qué cosa? La influencia para hacernos pensar algo que no es. Le repito, para hacernos pensar algo que no es. Porque ¿qué dice Dios de nosotros? Que si Él es con nosotros y por nosotros, ¿quién podrá venir contra nuestra vida o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué hace el enemigo de nuestra alma? Nos murmura, nos murmulla y nos susurra que no podemos, que la situación nos va a matar, que la situación nos va a detener, que la situación nos va a arruinar, que el problema no es esto, que esto y esto otro, cuando la Biblia dice lo contrario. Entonces usted tiene que conocer lo que Dios dice para usted. Porque hay otros que conocen lo que Dios estableció para su vida, pero viene, escúcheme, viene con una influencia contraria, diferente. Una influencia que nos lleva a pensar, que nos lleva a meditar, que nos lleva a desenfocarnos porque vemos que el problema es grande cuando en realidad la verdad de Dios es la que es lo verdaderamente grande para nosotros. Por eso el libro de Juan llama a Satanás el padre de toda mentira. Entonces, ¿cómo vamos a creer a los susurros y a los murmullos del padre de toda mentira si la Biblia tiene promesas para nosotros? ¿Cómo vamos a seguir escuchando a aquel que nos ha estado mintiendo durante siglos? Hermano, mejor abracemos lo que Dios declara sobre nosotros, ¿no? Conozcamos lo que Dios estableció para nuestra vida y abracemos esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Mejor abracemos esa verdad que dice la Escritura, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Claro, cuando venga el yo no puedo, usted diga, no, yo sí puedo porque en Cristo yo soy más que vencedor. Porque eso es lo que está establecido para su vida y la mía.
Claro, yo le aseguro que todo lo que usted piensa, todo aquello que lo detiene, usted lo lleva a la Biblia, no va a encontrar nada escrito para él, nada escrito así ahí. Le aseguro que todo aquello que lo detiene a usted, mi hermano, si usted lo lleva a la Biblia, no lo va a encontrar allí como respuesta de Dios para su vida. Porque la respuesta de Dios, las promesas de Dios son diferentes. Son diferentes, por eso que Cristo venció, exhibió todo principado, toda potestad, clavó hasta el acta condenatoria que había sobre nuestra vida en la cruz. Entonces no vamos a encontrar algo malo o negativo ahí, sino que vamos a encontrar una victoria. Vamos a encontrar, escúcheme, promesas reales, legales, espiritualmente y naturalmente establecidas para nosotros. Por eso abracemos esa verdad que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Abracemos esa verdad, abracemos la verdad de Dios y la verdad de su palabra. Porque estamos en tiempo en donde cualquier cosa nos distrae. Pastores que dijeron que va a pasar esto. Pastor, dijeron que va a suceder esto otro. Pastor, dijeron que va a pasar esto otro. Y vivimos distraídos en vez de vivir apercibidos. Que es diferente. Es diferente vivir distraído a vivir apercibido, vigilante, constante, buscando qué es lo que Dios tiene para nosotros, para estos tiempos. Abracemos esa verdad de Dios que nos dice por medio de su palabra que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hay tres verdades que debemos tener claras sobre la distracción. Tres verdades que necesitamos identificar para vivir en esa victoria que Dios establece en su palabra para nosotros. Porque si no tenemos clara esta verdad, hermanos, vamos a vivir distraídos con todo lo que sucede alrededor y nos vamos a desenfocar de la verdadera carrera que tenemos que correr. Y si llueve, pastor, listo, una distracción nos apartó. Y si hace frío, pastor, hermano, le estoy poniendo ejemplo cotidiano, de todos los días, simple. Imagínense, no quiero ni pensar de repente las distracciones que tenemos cuando hay problemas más serios. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Nos hace caminar por un camino en donde usted y yo no encontramos respuesta, sino problema tras problema. Porque en el único camino que usted y yo encontramos de respuesta y que nos alcanza la promesa de Dios en el camino que Él nos trazó, no hay otro. Y la primera verdad es que la distracción no distingue entre hombres, mujeres fuertes o débiles. No distingue. Porque esa es la fuerza o el poder de la distracción. Porque la distracción tiene el poder de atrapar incluso a los más enfocados. Es por eso que esto debería humillarnos y mantenernos alerta al mismo tiempo, pues. Porque sabemos que en cualquier momento, estando enfocado, el enemigo nos puede venir a distraer con cualquier situación. Por eso Pablo, cuando va de camino a lo que Dios lo había llamado, dice que le apareció de camino el Espíritu Santo y le habló. Y le dijo: Pablo, no vayas allá, porque te esperan prisiones y tribulaciones. Escúcheme, no era una distracción. Pero el apóstol Pablo estaba tan enfocado que dice: de ninguna cosa hago caso con tal de seguir al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿O no? Y eso se llama enfoque. Era el Espíritu Santo que lo advertía de lo que le iba a suceder ahí. Pero él estaba tan enfocado en lo que Dios lo llamó a hacer, escúcheme, que no le importaba enfrentar, vivir. Por eso Pablo podía atravesar, vivir, soportar y estar siempre por sobre las situaciones. No que no las vivía, estaba por sobre. Porque aún en la cárcel Pablo alentaba a sus hermanos con cartas a sus hermanos. Gran parte de las cartas de Pablo son en la cárcel. Ojalá nosotros en medio de los problemas pudiéramos tomar el teléfono y llamar: ¿cómo está mi hermano? Mal, yo gracias a Dios aquí con el Señor aunque esté mal. Ojalá pudiéramos hacer lo que hacía Pablo, ¿sí o no? En medio de un problema, lo primero que hacemos cuando nos llamamos: ¿cómo está? Aquí pasándola. Porque desconocemos lo que Dios ha diseñado y ha establecido para nosotros. Pero algo cambia cuando nos abrazamos a lo que Dios tiene. Algo sucede cuando usted se abraza a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, y se desenfoca
y saca la vista, mejor dicho, de las distracciones y la enfoca en la palabra que Dios tiene para su vida. Algo cambia. Y el primer cambio viene por dentro. Por eso que usted dice, de repente a usted le dice, oye, yo no sé cómo tú aguantás, yo tengo menos problemas y estoy más complicado que tú. Es que usted no está enfocado en los problemas, no que no los tenga, sino que su enfoque está en lo que Dios estableció para su vida. Por eso que el decir todo lo puedo en Cristo no es una frase bonita, es algo real. Es algo que tiene poder cuando usted no solo la vive, no solo la tiene, no solo está en su corazón, sino que la declara con esa convicción. Porque esa es la fuerza, le dije, que tiene la distracción. La distracción tiene el poder de atrapar incluso a los más enfocados. Porque esto quiere decir que no hay nadie tan maduro espiritualmente, que no hay nadie tan disciplinado en la fe, o que no hay nadie tan arraigado en la palabra de Dios que sea inmune a este peligro. Todos estamos expuestos a esto, a la distracción. Porque la distracción no busca a los débiles solamente, sino que la distracción busca y atrapa a todos y actúa también en momentos menos esperados, en los momentos que menos usted espera. Va todo bien, vamos corriendo, pero algo pasó, me sacó. Algo me distrajo y algo pasó en la carrera que llevaba. Y muchas veces la distracción lo hace disfrazada de algo que parece completamente inofensivo. Porque le dije que la distracción tiene un poder. El poder de desenfocarnos. Y muchas veces lo hace con cosas inofensivas. Y la segunda verdad es que la distracción tiene un costo que va más allá del momento. Por ejemplo, en la Biblia tenemos a Sansón. ¿Quién sabe la historia de Sansón? ¿Sí o no? Un hombre poderoso, fuerte, que la Biblia dice que el Espíritu de Jehová se posaba sobre él. Imagínese, mire el poder que había sobre Sansón. Sansón es uno de los ejemplos más agridulces de la Biblia. Recordemos que Sansón era un hombre sobre quien Dios había puesto su mano de una manera extraordinaria. Desde el vientre de la mamá ya venía apartado para ser, escúcheme, un instrumento en las manos de Dios. La palabra de Dios dice literalmente que el Espíritu del Señor descendía sobre él. Estoy hablando de las distracciones. Descendía sobre él y lo capacitaba para hacer hazañas que ningún otro ser humano podría llegar a hacerlas o lograrlas con su propia fuerza. Siendo esa la prueba viviente para nosotros de que con Dios usted y yo siempre vamos a ser mayoría. Pero ¿quiere saber algo? Sansón tenía una distracción que fue creciendo en silencio dentro de él. Tenía una distracción que fue creciendo en silencio hasta llegar esa distracción a convertirse en la ruina de Sansón. Porque hay distracciones que nos pueden llevar a la ruina. Y su distracción era que a Sansón le gustaban demasiado las mujeres. A lo mejor a usted no le gustan demasiado las mujeres, le gustan demasiado otras cosas. Y fue esa distracción lo que lo llevó a Dalila, pues. Porque hay distracciones que nos van a llevar a lugares donde no tenemos que llegar. Hay distracciones que nos van a llevar a gente que no tenemos que llegar, nos van a enredar con gente que no tenemos que enredarnos. Por eso muchas veces sufrimos, me estafó, me hizo esto, pasó esto otro. Fue esa distracción lo que lo llevó a Dalila, quien con paciencia y astucia fue descubriendo el secreto del pacto que Dios tenía con él. Porque Dalila noche tras noche fue debilitando ese pacto. Acuérdese que le decía y Sansón le mentía y nada pasaba hasta que en algún momento Sansón cedió. Porque noche tras noche fue debilitando ese pacto, hasta que una noche de descuido, mientras Sansón dormía, le cortó el pacto. Porque el pacto, escúcheme, el poder no estaba en lo que Dalila le cortó, sino en el compromiso de Sansón para con el Señor. Primero de Pedro, ¿qué es lo que dice? 5:8 dice, sed sobrios
Dice, y velad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser sobrios y orar, orar, orar? Porque hay un enemigo, escúcheme, que no viene a destruirlo a usted con cosas fuertes, sino con distracciones. Por eso dice ser sobrios, prudentes y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, diga conmigo, tenemos un adversario. No podemos perder de vista eso, no podemos olvidarnos de su lucha. Usted y yo tenemos una lucha diaria, tenemos un adversario. No es contra carne y sangre, sino Satanás el diablo, dice ahí. Porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando, escúcheme, al que se desenfoca, al que se distrae. Buscando aquel que una distracción lo aparta de lo verdadero, de lo que Dios tiene para su vida. No podemos olvidarnos de eso. Porque eso es exactamente lo que sucede en los momentos de descuido. Eso sucede muchas veces cuando bajamos la guardia. Escúcheme, en la noche el enemigo actúa. Por eso que dice, velad, orad, busquen a Dios. Jueces 16 registra uno de los versos más tristes de toda la Biblia porque la presencia de Dios había abandonado a Sansón. ¿Y sabe por qué es triste? Porque él no se había dado cuenta que eso había ocurrido con su vida. Eso fue lo peor de todo, fue que ni siquiera él lo sabía cuando el espíritu se aparta de él. Jueces 16:20 dice, y le dijo Sansón los filisteos, Dalila, sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, no le leo toda la historia, usted puede leerla allí en el libro de Jueces. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como la otra vez y me escaparé. Pero ya Dalila ya había roto el pacto que Sansón tenía y Dios tenía con Sansón. Dios no lo rompe, pero él sí. ¿Sí? ¿Y qué dijo Sansón? Escúcheme, confiado dijo, no me va a pasar nada, otra vez voy a salir airoso, así como salió otras veces. Pero la Biblia dice que ya el espíritu de Jehová se había apartado de él. Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Por eso, escúcheme, lo peligroso de la distracción. Porque una distracción nos puede llevar a apartarnos. Nos puede llevar a cometer errores, escúcheme, que usted y yo hemos cometido antes, que sabemos que no tenemos que cometernos y cuando queramos salir de ellos ya no podamos salir. Porque eso fue lo que le pasó a Sansón. Se distrajo, ¿con quién? Con Dalila. Y como la distracción era buena, escúcheme, empezó a jugar con esa distracción. Y cuando quiso salir, ya no podía salir porque esa distracción había traído ruina ya a su vida. ¿Cuántas veces usted y yo nos metemos en el mismo problema y como salimos una vez, salimos otra vez? Escúcheme, llega un momento en que ya no podemos salir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios nos habla con amor, con cariño, nos llama, nos advierte, Él habla antes de tiempo, fuera de tiempo. Él siempre está ahí para ayudarnos, cubrirnos, protegernos, pero somos nosotros los que buscamos seguir caminando por donde no debemos hacerlo. Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, dijo Sansón. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y esto es lo que puede quitarnos la distracción sostenida en el tiempo. Eso es lo que nos puede llegar a quitar la distracción cuando permanece esa distracción en nuestras vidas. Porque la distracción no nos quita, escúcheme, nuestros talentos. La distracción no nos quita nuestras capacidades o la historia que usted y yo tenemos para con Dios. No nos quita eso. Hay algo que se aparta de nosotros. Por eso usted puede seguir tocando, cantando, bailando, saltando, danzando, profetizando, hablando en lengua, pero algo se apartó de usted.
Porque la distracción no nos quita nuestros talentos. No nos quita el aleluya, ni el gloria a Dios. La distracción nos aparta de aquello aparta aquello que Dios puso en nosotros para que aquello que Dios ha puesto en nosotros sea efectivo. Una distracción, escúcheme, cuando jugamos con ella, aparta lo que Dios ha puesto en nosotros para que tengamos resultado en lo que hacemos. La distracción puede quitarnos la conciencia viva de la presencia de Dios en nosotros. Y no hay peor cosa que vivir pensando que todo está bien. Cuando en realidad lo más importante en su vida y la mía como hijo de Dios, a lo mejor se ha apagado. Y la tercera verdad es que la distracción tiene solución concreta. Mire, y aquí está la buena noticia y alcanzable. Así como el final de la vida también de Sansón. Quizás él no pudo cumplir el propósito por el cual Dios, escúcheme, enviaba su espíritu sobre su vida, pero al final alcanzó la misericordia de Dios también. ¿Y sabe por qué? Porque el final de la vida de Sansón, de la historia de Sansón, es de rendición y gracia y de darle gracias a Dios. Es el final de la vida de Sansón, usted puede leer la historia. Pero la pregunta que queda flotando es otra. Es cuánto más habría podido hacer Sansón si no se hubiera distraído. ¿A dónde estaríamos usted y yo si no le diéramos más importancia a las distracciones que a lo que Dios ha dicho sobre nosotros? Porque esta misma pregunta aplica para nuestras vidas. Porque ¿qué está esperando Dios de nosotros que todavía a lo mejor no hemos podido cumplir? Solo, mi hermano, porque algo está robando nuestra atención. ¿Qué es lo que está robando nuestra atención? Que no nos ha permitido cumplir el propósito con el cual Dios nos llamó. Porque le repito, el que nos detengamos no está en el problema, en la situación, en la vida que llevamos. No, está en donde usted y yo estamos enfocados. Ahí está el problema que nos detiene. Porque usted puede tener el problema más grande, pero si saca la vista de ese problema y la enfoca en Dios, hay algo que va a empezar a operar en usted y es un poder que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué cosas o propósitos de parte de Dios están en pausa en nuestras vidas? Se ha preguntado eso por causa de las distracciones que no hemos podido o no queremos enfrentar. Porque hay distracciones que son evidentes, como por ejemplo vicios que logran dominar nuestra vida. Y logran dominar porque le damos nosotros ese poder. Algún mal hábito que nos puede tener quizás atrapados. O bien personas negativas que a lo mejor nos moldean, escúcheme, en su manera de vivir, en su manera de pensar. Porque la Biblia nos habla de eso, dice, júntate con necio y te vas a hacer necio, ¿o no? Y hay gente, escúcheme, que moldean nuestra manera de pensar. Usted sabe que en Cristo usted puede alcanzar cosas que humanamente no podría. Pero hay algo, hay gente que lo moldean que son moldeados en su manera de pensar por otras mentes que de alguna manera son más sagaces. Distracciones. Por eso a usted le cuesta creer. Cuando usted tiene que dar un paso de fe, usted no lo da porque se levantó una mente, un pensamiento que frenó lo que usted creyó con su corazón. Y eso a usted lo tiene distraído. Por eso hay algo que no se activa en usted y no avanza en usted porque simplemente está distraído y no enfocado en lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces usted ha tenido un plan, una meta, un sueño y dice, no, yo voy con todo en el nombre del Señor? Y se levanta, mira, ¿sabéis qué? A mí no me resultó y yo no creo que te vaya a resultar a ti. Y al desconocer la promesa de Dios, al olvidarnos de aquello, ¿sabe lo que sucede? Nos detenemos y oye, en realidad tenéis razón, puede ser que me vaya. A lo mejor a él le fue mal. Pero si usted está confiando y creyendo en Dios, a usted le va a ir bien porque la Biblia lo establece.
Pero una distracción nos detiene. Una distracción nos desenfoca. Iba para allá y al final terminé yendo con él para este otro lado. Iba al supermercado, pero él iba, no sé, a la farmacia. Me dijo, acompáñame a la farmacia. Y salí a la farmacia, nunca llegué al supermercado. Y no porque había un problema para llegar ahí, sino porque me distraje. Y al distraerme me desenfoqué. Como también hay distracciones que se disfrazan de cosas buenas, como por ejemplo, ¿a quién le gustan las redes sociales? A todos. Y a usted, pastor, a mí también. Pero hay distracciones buenas y distracciones malas. Las redes son malas, no son malas. Usted tiene que vivir informado también. Acuérdese que estamos en este mundo. ¿Sí? Pero hay cosas que en las redes sociales usted y yo sabemos que no podemos buscar, ver o participar, pues. ¿O no? Porque nos van a distraer, nos van a sacar, escúcheme, van a cambiar la dirección hacia donde usted va. El problema está cuando esas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios y nos alejan del propósito para el cual usted y yo fuimos creados y llamados. Mire, si algo simple. El problema está cuando usted cambia su dirección, cuando usted deja de enfocarse, ahí está el problema. El problema está cuando cambiamos el orden por causa de una distracción. Ahí está el problema para nosotros. Sansón, él podía haber hecho muchas cosas, pero haber guardado el pacto que tenía para con Dios, con el Señor, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ¿sabe lo que hizo? El alimentar las distracciones lo llevó donde alguien que no tenía que llegar. Y esa persona, ¿sabe lo que hizo? Le cambió la dirección a Sansón, le cambió el pensamiento, le cambió la voluntad de Dios, le cambió lo que Dios tenía para él, le cambió todo lo que Dios había preparado para su vida. Por eso dígale al de al lado, cuidado con andarte desenfocando, dígale. Claro, mírelo y dígale, porque se te va a notar. Porque aunque usted no crea, se nota. Efesios 6:16. Pablo dice allí, sobre todo. Cuando es sobre todo, es sobre todo. ¿Qué dice? Dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, los pensamientos de fuego del maligno. ¿Por qué presenta un mal pensamiento como un dardo de fuego? Porque incendia lo bueno que hay en nuestra mente, escúcheme, y hace producir lo que ese dardo lleva. Por eso Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y los ejércitos antiguos usaban la flecha, escúcheme, con fuego precisamente, ¿sabe para qué? Leía yo, y lo usaban para distraer. Lanzaban flechas encendidas a algún lugar para poder entrar a atacar por otro. Por eso usted tiene que levantar el escudo de la fe, para que toda distracción sea apagada en el momento, escúcheme, por la convicción que usted tiene en lo que Dios diseñó para su vida. Por eso que está en usted decir sí o decir no en el momento. Porque cuando usted y yo tenemos que decir no y no decimos no en el momento, nos empezamos a distraer. Empezamos a alimentar algo que usted no tiene que alimentar, sino que tiene que apagar en el momento. Y mientras los soldados miraban las llamas, cuando se lanzaban esas flechas encendidas, el ataque real llegaba por el otro lado.
Y levantar el escudo de la fe significa decidir activamente que las distracciones del enemigo no van a tener ningún efecto ni resultado en nuestras vidas. Porque esa es una decisión que usted toma. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Quién tiene que tomarlo? ¿Quién tiene que levantar aquello y ponerlo delante, escúcheme, de todo aquello que pueda quererlo distraer? Nosotros. Señor, líbrame de esta distracción. No, determínese usted. Levante usted el escudo de la fe porque usted conoce que hay mejores promesas para su vida. Conoce que hay mejores caminos para el que camine usted. Y usted y yo sabemos que hoy más que nunca el mundo ofrece una cantidad infinita de cosas que, que compiten por nuestra atención. Hoy día el mundo nos ofrece muchas cosas, las redes sociales, la televisión, la calle. Hoy día hay mucho que el sistema está ofreciendo. Una cosa con otra compiten para poder distraerlo a usted, sacarlo a usted. Y eso usted y yo lo sabemos. Soy yo. Espéreme un poquitito. Ya. Y usted y yo sabemos que hoy más que nunca el mundo ofrece una cantidad infinita de cosas que compiten por nuestra atención. Pero en medio de todo eso hay un llamado que lleva, escúcheme, que lleva nuestro nombre. En medio de todo eso hay un llamado que lleva nuestro nombre. Claro, y hay un propósito que solo usted y yo podemos cumplir. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito en su vida que otro no lo va a cumplir. Dios nos llamó a cada uno con un propósito. Claro, a cada uno, y otro no va a poder cumplir aquel llamado que a usted Dios le dio. Hay una llama, hay una antorcha que se nos ha confiado y que no podemos dejar apagar en estos tiempos. Porque eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Hemos descuidado aquello que Dios nos mandó, nos llamó a mantener encendido. Claro, porque cuando se apaga aquello que Dios le encomendó mantener encendido a ustedes, es que usted y yo nos empezamos a distraer con otras cosas. Es ahí que nos empezamos a distraer con cosas que este sistema de alguna manera quiere influenciar en nuestras vidas. Cuando hay una llama y una antorcha que se nos ha confiado y que no podemos dejar apagarse. Por eso no le demos la espalda al llamado de Dios. No le demos la espalda a lo que Dios nos habla en este día por las cosas que solo buscan desenfocarnos y distraernos, porque nos limitarán, nos detendrán y no nos permitirán avanzar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque ya le dije que lo que nos frena no son los problemas. Así que no le echemos la culpa a los pastores que he tenido tantos problemas, tantas cosas que usted no sabe, no. Has estado distraído con esas cosas, frenado y limitado con esas situaciones, pero un problema no te detiene porque la Biblia, Dios establece algo para tu vida y la mía. Y la verdad no está en el problema, no está en la distracción, está en la palabra de Dios. Porque ya le dije que lo que nos frena no son los problemas ni tampoco el tamaño de alguno de esos problemas, sino que lo que hacen los problemas es que desvían nuestro enfoque y debilitan nuestra fe. Pero porque enfocamos la vista ahí, porque enfocamos la vista en el problema. Son todas esas distracciones las que apartan nuestra atención de lo esencial. Por eso que para enfrentar las dificultades, ¿sabe qué se requiere? Se requiere identificar todo aquello que te está quitando tiempo, energía espiritual para seguir avanzando. Si usted no identifica lo que lo está deteniendo, usted seguirá entrampado ahí. Es como cuando usted, no sé, se le echa a perder el vehículo, mientras no identifique qué es lo que es, el auto va a seguir tal cual y a lo mejor puede ser hasta un cable que se desconectó. Pero si no lo identifica, ahí está el auto parado. Pero cuando se identifica el problema, usted dice, oye, pensar que era esta cuestión que se había desconectado, lo conectó y el auto partió. Pero nosotros veíamos un gran problema. ¿Será el motor? ¿Será que me eché el motor?
¿Será que el vehículo ya no me va a servir más o no? Claro, porque no sabemos identificar qué es lo que nos detiene, qué es lo que se apagó, qué es lo que nos detuvo. En lo espiritual es igual. Por eso es que para enfrentar las dificultades se requiere identificar todo aquello que nos quita el tiempo y la energía espiritual. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios, sean prudentes y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces no le demos la espalda, mi hermano, a esta advertencia que nos hace el Señor a través del libro de Pedro. No le demos la espalda por andar mirando hacia los costados, distraídos. Sino que hagamos lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 6. Levantemos el escudo de la fe. Escuche, levantemos el escudo de la fe. Mantengamos la mirada puesta hacia el frente. No nos dejemos distraer, aunque sobre todas las distracciones. No nos dejemos distraer, aunque esas distracciones se vean grandes, porque ni por muy grandes que sean, escúcheme. Usted y yo, dice la Biblia, que somos más que vencedores. Entonces, si usted está detenido, está limitado, es simplemente porque no ha aplicado esta verdad a su vida. Y se está dejando engañar por Satanás, el diablo. Pero reconozcamos que hemos volteado muchas veces nuestra mirada hacia los lados, escuchando muchas veces voces que no eran las voces de Dios. Escuchando muchas veces una voz que no era la suya, que no era la voz de Dios. Una voz que a lo mejor nos mantiene lejos del propósito. Reconozcamos eso ante Dios, porque cuando alguien cae, Dios, escúchame, Dios nos aleja. Cuando alguien cae, nosotros decimos, no, como que Dios se alejó de él. No. Dios nos aleja. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará, ¿cierto que sí o no? Dios lo coloca de pie. Entonces, pastor, ¿por qué pasó eso con Sansón? Porque empezó a jugar con las distracciones. Porque es muy diferente a cuando usted cae que cuando se deja caer solo. ¿O no? Hay una diferencia, ¿no? El caer con dejarse caer. Reconozcamos ante Dios, porque cuando alguien cae, Dios nos aleja, sino que Dios sigue ahí esperando a que nos volvamos a reenfocar. Esperando que volvamos a levantar nuevamente el escudo de la fe y nos volvamos a enfocar y a no distraer. Reconozcamos que muchas veces el enemigo ha sido astuto, porque es astuto. Él es padre de mentira, le decía yo, que dice el libro de Juan, Jesús lo dijo. Reconozcamos que el enemigo nos ha hecho creer que lo que nos está deteniendo muchas veces son los problemas en vez de las distracciones que a nosotros nos parecen inocentes. Porque muchas veces las distracciones a nosotros nos parecen inocentes, por eso nos dejamos embaucar, enredar y no avanzamos. Porque a lo mejor una distracción, escúcheme, no siempre puede ser mala a vista humana, pero sí puede estarle restando, escúcheme, fuerza espiritual a usted. Porque esas son las mayores armas del enemigo, es presentarnos momentos que parecen inocentes para después robarnos la atención y dejarnos poco a poco y hacernos dejar poco a poco lo que realmente importa para su vida. Eso está pasando en este tiempo. La gente está distraída con todas las cosas. Está desenfocada. Escúcheme. Y está dejando lo que realmente importa para su vida. Hay gente que ha corrido toda su vida la carrera del evangelio, pero hoy en día está desenfocada, distraída. Escúcheme, y el que usted y yo hayamos corrido toda nuestra vida esta carrera, si viene Cristo y nos pilla desenfocados, nos quedamos. Nos quedamos. Por eso es que usted no se puede desenfocar por las distracciones. Usted tiene que aprender a distinguir qué es lo que de alguna manera, escúcheme, está deteniendo lo que usted sabe que tiene que hacer. Porque cuando lo identifique va a poder vencerlo, va a poder superarlo, si no, no se va a dar cuenta y va a seguir enredado allí sin darse cuenta de que eso de alguna forma lo está apartando. Mire, para ir terminando,
Esas son las mayores armas del enemigo, es presentarnos momentos que parecen inocentes, para después robarnos de a poco lo que realmente importa. Por eso hagamos lo que dice Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, todos los dardos de fuego del enemigo. Y hagámoslo porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Habrá excusa? ¿Habrá excusa para nosotros si Dios es con nosotros? ¿Habrá excusa? Le diremos a Dios, yo no pude, Señor. No fui capaz, Señor. No tuve la fuerza, Señor. Es que el problema era muy grande, Señor. Es que nadie me entendía, Señor. No, allí dice claramente que pues vamos a decir a eso, a qué cosa si Dios es por nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra excusa? No la hay. No hay excusa si usted sabe que Dios es con usted. No la hay. Por eso, escúcheme, levantemos el escudo de la fe. Estamos en un tiempo crucial en donde usted tiene que hacer esa parte, levantar el escudo de la fe y usted apagar todo dardo, todo pensamiento, todo aquello que lo detiene, que lo limita y que no quiere que usted avance a lo que Dios ha preparado para su vida. Es usted. Dios no viene a hacer eso por nosotros. Él ya hizo el sacrificio una vez y para siempre en la cruz. Entonces ahora somos nosotros los que tenemos que levantar el escudo de la fe. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque no tenemos excusa. No hay excusa para su vida ni la mía. Cuando venga el Señor no le vamos a poder decir, Señor, pero es que tú sabes cómo lo hacemos ahora. Es que Dios conoce. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? A lo que Dios nos habla aquí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo nos vamos a excusar si Dios lo estableció para que usted y yo lo oigamos, lo atesoremos y lo empleemos en cada momento de nuestra vida? Lo usemos en cada cosa que nos quiera distraer. Porque ahora ya sabe que no es el problema el que lo detiene. No es la economía, no es la salud, hermano, no es la familia, no son los hijos, no es el esposo, no es la esposa. Sino que lo que nos detiene es en donde usted y yo tenemos enfocada nuestra mirada. Lo que nos detiene es aquello que nos tiene distraído. Póngase en pie, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? O sea, cuando yo leo eso, ahí me queda claro, no hay excusa, Señor. No tengo excusa, no tengo cómo decir, Señor, que no pude, que no avancé, que no corrí la carrera que me mandaste a correr. Porque si tu palabra, Señor, nos dice, si tú eres con nosotros, ¿quién podrá o qué podrá ir en contra nuestra? Pero eso es algo que usted tiene que tomar y determinar usted también en su vida. Nosotros esperamos que Dios venga a determinar algo que tiene que determinar usted. Por eso Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa, dice, y esta te será firme. ¿Y qué va a pasar? Dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. O sea, vendrá claridad sobre tus decisiones. Cada vez que tenga que tomar una decisión, usted vendrá una claridad sobre usted. Y todo aquello que veía oscuro, difícil, ya no lo verá así. Porque usted se determinó, escúcheme, en aquello que Dios lo llamó a hacer. Cierre sus ojos. Señor, oramos. Oramos dando gracias por tu palabra, Señor. Oramos porque tu palabra no solo es fiel. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que espada.